Vale, ya estoy grabando, me presento de nuevo. Soy Irene González, la responsable de esta asignatura de gestión de la prevención. Hoy en esta clase segunda de la asignatura vamos a ver el plan de prevención y pues eso, vamos a centrarnos un poco en qué consisten los procedimientos que podemos encontrar en este plan de prevención y, y que son los que componen el sistema de gestión de la prevención. ¿Vale? Cualquier duda, me indicáis por el chat o abrís el micrófono. Bien, pues en esta sesión veremos tres puntos principalmente. Un pequeño punto primero introductorio en el que hablaremos un poco sobre el plan de prevención, en qué consiste, cuáles son sus apartados más importantes, etcétera. Luego pasaremos también eh, a un punto 2 donde veremos la política de prevención. También veremos un poco en qué consiste esta política, cómo ha de redactarse, qué contenido debe tener, etcétera. Y por último ya nos centraremos en el punto que nos va a llevar más tiempo y vamos a abordar con más detenimiento, que son los procedimientos que componen el sistema de gestión de la prevención y que todos ellos pues, se incluyen dentro del plan de prevención. Pero para poner un poco en contexto en qué son los procedimientos, dónde se encuentran y demás, pues vamos a explicar un poquito antes en qué consiste el plan de prevención y demás. ¿Vale? Bien, pues el plan de prevención es básicamente el documento en el que se expone cómo funciona el sistema de gestión preventiva de una empresa, ¿vale? Por lo tanto, es el documento que recoge el conjunto de procedimientos de actuación que una empresa tiene implantados para dar cumplimiento a los requisitos legales de la ley de prevención y de sus reglamentos. Es una forma de trasladar a todos los miembros de la organización todas las obligaciones en materia de prevención que marca esta normativa, ¿vale? De una forma, pues, lo más clara posible y lo más concisa posible, indicando siempre, pues, cómo, quién y cuándo debe llevarlas a cabo, o sea, qué persona o qué puesto de la empresa va a encargarse de ello. El plan de prevención consta, por tanto, de dos instrumentos esenciales o los pilares más importantes, ¿no? Que sustenta este plan de prevención y son los que se pueden ver en este pequeño esquema: la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Es decir, primero, inicialmente, existirá una evaluación inicial, de ella saldrá pues, una propuesta de medidas preventivas que posteriormente se planificarán en la planificación de la actividad preventiva. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos procesos tan importantes o instrumentos van a ser los dos pilares fundamentales del plan de la prevención, donde se apoyan principalmente, porque ahora veremos que todo el resto de prácticas, procesos, procedimientos, etcétera, cuelgan sobre todo de la evaluación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sus dos instrumentos esenciales o dos pilares fundamentales del plan de prevención serán la evaluación y la planificación de la actividad preventiva. Pero, además de estos dos procesos tan importantes, en el plan de prevención deberán describirse también los demás procesos o procedimientos de la gestión de la prevención, donde se recoge pues cómo se debe actuar en las diferentes situaciones que se pueden presentar en la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Entonces, viendo un poco cuál sería un esquema del contenido del plan de prevención, un esquema básico que no será exhaustivo, ¿de acuerdo? Porque ya dependiendo del tipo de empresa, pues podrá tener más o menos apartados, pero de forma básica van a coincidir normalmente que dependiendo, o sea, que en casi todas las empresas exista en el plan de prevención estos puntos que vemos a continuación, este contenido. ¿De acuerdo? Por una parte estará primero en los datos de la empresa, pues la actividad, los centros de trabajo que tienen, etcétera, la estructura y el organigrama de la empresa,
donde se verán pues las funciones, los responsables, los cauces de comunicación, etcétera. La organización preventiva, que ya hablábamos un poco el otro día de qué consistía y lo veremos en próximas sesiones, ¿de acuerdo? La política preventiva, muy importante, donde se van a definir los objetivos y metas en materia de prevención de la empresa en cuestión. Y luego ya pues los procedimientos, que pueden ser tanto el proceso como las prácticas, etcétera. También la programación y memoria anual de actividades en materia de prevención y el seguimiento y revisión por el empresario de todo esto que ha ido realizando en materia de prevención. ¿De acuerdo? Y viendo dentro de este contenido, de estos apartados que podría contener el plan de prevención, pues vemos que el apartado de procedimientos sería uno de los más importantes porque en ellos es donde se van a explicar de qué manera se realizan todos estos procedimientos o procesos en materia de prevención, ¿vale? Dentro de estos procedimientos, pues, por ejemplo, podríamos ver procedimientos de evaluación de riesgos, de planificación, de controles periódicos, ¿vale? Estos procedimientos en concreto no nos vamos a detener a explicarlos en esta clase ni en esta asignatura, porque son procedimientos que ya se han visto en otras asignaturas, ¿de acuerdo? Con lo cual no voy a adentrarme mucho en ellos, pero sí que voy a ir apoyándome en ellos, porque como ya os digo, la evaluación es un pilar muy importante del plan de prevención, junto con la planificación, del que cuelgan otros muchos procedimientos, ¿vale? Luego tendríamos también procedimientos de información e información, de actuación en caso de emergencia, de trabajadores especiales, de vigilancia de la salud, de gestión de la siniestralidad, de coordinación de actividades empresariales, de gestión de bienes y productos, o sea, de entrega de EPIs, por ejemplo, o de gestión de EPIs, gestión de actividades específicas, gestión de la documentación, etcétera. Hay muchos procedimientos, ¿vale? Estos podrían ser un ejemplo de los tantos que podemos ir desarrollando dentro del plan de prevención. Y bueno, pues dependiendo, como os decía, del tipo de empresa, pues tendrá más puntos aquí en este contenido del plan de prevención y más o menos procedimientos, pues dependiendo de eso, del tipo de empresa, la actividad, ya sea una empresa más grande, más pequeña, etcétera. ¿Vale? Bien, pues seguimos. Pasamos al punto 2, en el que antes de comenzar a explicar pues, todos estos procedimientos en los que vamos a detenernos un poco más, a continuación, pues antes de pasar a ello, quería explicaros con un poquito más de detenimiento en lo que consiste perdón, la política de prevención de la empresa, ¿vale? Esta política de prevención pues, es una primera idea a plasmar en el plan de prevención, ¿vale? En ella pues, vamos a plasmar cuáles son nuestros objetivos, y cuáles son las metas y las prioridades en materia de prevención que tiene la empresa, ¿vale? Y a continuación pues, vamos a explicar un poco en qué consiste. La política preventiva establece, por tanto, las líneas maestras que rigen el sistema de prevención de una empresa y los objetivos básicos en esta materia, por lo que debe quedar expresamente definida en el plan de prevención, ¿vale? Como ya os decía, es uno de los puntos que debe contener el plan de prevención. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a redactar nuestro plan de prevención, pues una de las primeras cosas que tengamos que realizar además de la evaluación, la planificación y demás, sea nuestra política preventiva, ¿vale? De la empresa. Entonces, la política preventiva debe establecer el compromiso de la dirección de la empresa con la seguridad y salud de sus trabajadores, así como establecer los objetivos o principios generales en esta materia, que deben actuar como pues a modo de líneas maestras que deben regir toda la actuación preventiva en la empresa. La política preventiva debe ser asumida siempre por la dirección de la empresa, muy importante esto,
revisada también periódicamente para comprobar el cumplimiento de los objetivos expresados en ella y también difundida a todos los niveles y conocida por todos los trabajadores, ¿vale? Esto es bastante importante que lo tengáis en cuenta. La política preventiva debe ser asumida por la dirección, revisada periódicamente, difundida a todos los niveles jerárquicos y conocida por todos los trabajadores. La aplicación efectiva de la política va a requerir definir objetivos y metas concretos para la mejora continua del sistema de prevención en la empresa. Entonces, para redactar la política de prevención, ¿qué es lo que se requiere? Pues la aplicación efectiva de la política va a requerir, como hemos dicho, definir los objetivos y las metas concretos para la mejora continua del sistema de prevención de la empresa. Entonces, estos objetivos y metas va a ser muy importante que sean evaluables, ¿vale? Es decir, vamos a tener que buscar objetivos y metas que puedan medirse en el grado de su cumplimiento, ¿vale? Para ello, pues deberán asociarse con indicadores específicos que valoren cómo se alcanza el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. Luego también tendremos em, que tener en cuenta para redactar esta política preventiva la planificación y el seguimiento del alcance de los objetivos y las metas propuestos en la política. Una vez que tenemos los objetivos claros y hemos visto cómo podemos evaluarlos o medirlos, ¿no? Pues pasaremos a redactar ya la política de prevención. ¿Y cómo se redacta? ¿Cómo debemos afrontar la redacción de nuestra política preventiva en la empresa? Pues se hará a través de estas fases que vamos a ir explicando. En primer lugar, tendremos que hacer una comprensión de la legislación de prevención de riesgos laborales en la que está enmarcada la empresa para la que tenemos que redactar la política, ¿vale? Es decir, antes de comenzar a redactar la política, pues será crucial comprender las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en pues, la jurisdicción que esté enmarcada la empresa. Esto va a incluir pues, normativas nacionales e internacionales de prevención, así como los requisitos específicos de la industria o empresa para la que queremos redactar la política. Luego tenemos también otra fase de análisis de los riesgos y necesidades de la empresa. Pues esto lo vamos a hacer para poner el foco en los riesgos a los que están expuestos realmente los trabajadores de la empresa, ¿vale? Entonces deberemos realizar un análisis de los riesgos laborales y las necesidades específicas de la empresa y esto va a implicar identificar los peligros presentes en el lugar de trabajo, evaluar los riesgos asociados y determinar las medidas preventivas necesarias. Es decir, habrá que hacer una evaluación de riesgo, lo primero, para poner el foco en la reducción o la eliminación de estos. Luego ya pasamos a la definición de los objetivos de la política, ¿vale? Establecer los objetivos generales y específicos que se desea alcanzar con la política de prevención de riesgos laborales. Estos objetivos deberán ser claros, medibles y estar alineados con la misión y los valores de la empresa. Además, como os decía, para redactar esta política preventiva es muy importante que exista un alto compromiso de la dirección, ¿vale? De la alta dirección, del empresario. Es decir, tenemos que hacer que el empresario se involucre al máximo en la prevención y lo primero será pues redactar, que redactemos junto a él pues una política preventiva con el máximo compromiso, ¿vale? Es decir, tendremos que obtener el compromiso y el apoyo activo de la alta dirección de la empresa para la implementación y el cumplimiento de la política de prevención de riesgos laborales. La participación de la alta dirección va a ser fundamental para garantizar el éxito y la efectividad de la política. Voy a ver que parece que hay algún mensaje por el chat.
Dice Juan Ignacio, cuando habla del procedimiento se puede incluir también protocolos específicos como por ejemplo de temperaturas ambientales extremas. Sí, dependiendo de la empresa y la actividad que se realice, Juan Ignacio, pues sí, en uno de los procedimientos que se ha de tener en cuenta, porque existe ese riesgo en la empresa, es cómo actuar o hacer protocolos específicos para este riesgo concreto, pues se tendrá que realizar, ¿vale? Hoy voy a explicar procedimientos un poco más genéricos, ¿vale? Que pueden estar principalmente en todas las empresas, pero este que indicas también será un procedimiento, un proceso o una práctica que deberá estar lo suficientemente bien descrita dentro del plan de prevención, ¿vale? Y dice Juan Ignacio también, hemos visto en otra asignatura la ISO 45001. ¿Esto realmente es lo mismo? Nosotros vamos a ver en otra clase, no en esta en concreta, vamos a desgranar un poco en qué consiste la ISO 45001 también. No sé si en otra asignatura te refieres que la habéis visto, no sé si desde otra perspectiva seguramente, pero bueno, todo seguramente os vaya a venir bien, ¿vale? Dice Rocío, pero en la vida real eso no se cumple, lo del compromiso de la alta dirección me refiero. Pues sí, Rocío, como siempre ya sabemos que por una parte está la teoría, la normativa y todo eso y a lo que se aspira, y por otra parte pues está la vida real y la aplicación. Lo que se intenta es que la política preventiva pues nos sirva un poco de aspiración, de querer llegar a eso. Habrá empresas que sí que lo cumplan, porque me consta que sí, que hay empresas que lo cumplen, y otras empresas pues que se queden muy lejos de eso, pero ya ahí no podemos hacer mucho más, simplemente intentar siempre pues mejorar la cultura preventiva de la empresa y con el trabajo del técnico de prevención pues estar muy encima para que cada día sea más normal y natural cumplir estas políticas preventivas, ¿vale? Sí, a lo mejor con la nueva reforma se llega a eso. Esperemos que todo lo que se modifique en la ley, que se prevé que se modificará, no sé si en este año probablemente, eh, pues sea para mejorarlo. Bien, pues seguimos adelante. Entonces, como hablamos, como decía Rocío, el compromiso de la alta dirección algunas veces se da, otras veces no se da, pero nosotros tenemos que aspirar a ello y por supuesto, tiene que estar bien descrito en la política preventiva, ¿vale? Si por lo menos no se escribe o no se explica, pues no tenemos ni siquiera dónde apoyarnos y ni dónde inspirarnos para, para esa aspiración, ¿no? Después, la redacción de la política preventiva, pues la política de prevención de riesgos laborales debe ser, va, debe, es importante que su redacción sea concisa, clara y fácilmente comprensible para todos los empleados, ¿vale? Pese a que tengan pues niveles diferentes de formación. Ya sabemos que en una empresa puede haber empleados con diversos niveles de formación, pero la política de prevención debe estar destinada a que todos los empleados la comprendan, por lo tanto debe estar redactada de forma concisa, clara y siempre con un lenguaje fácilmente comprensible. Así también como los principios y valores que guían las acciones en este sentido, ¿vale? ¿Y cuál podría ser el contenido de la política preventiva? Pues, como os decía, esto va a depender mucho del tipo de empresa, de la actividad que realiza, del número de empleados, es decir, más grande, más pequeña, pero así de forma general o más básica, algunos de los puntos que podría contener esta política preventiva y que es importante que lo sepáis serían la declaración de compromiso con la seguridad y salud de los empleados, las responsabilidades de la empresa, la dirección, los supervisores y los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, procedimientos para identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, compromiso con la formación y la capacitación de los empleados en materia de seguridad y salud laboral, los procedimientos para la participación y consulta de los trabajadores en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos y compromiso con la mejora continua del sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos serían algunos puntos del contenido que podría tener una política preventiva y que estaría bien que lo supierais para, pues eso, para saber qué puntos básicos puede contener una política. Bien, y una vez que ya hemos redactado esta política, ¿qué es lo que debemos hacer con ella? ¿Vale? Pues vamos a verlo a continuación. Después de hacer todos estos pasos, de eso, de ver que existe un compromiso de la alta dirección, de hacer la redacción de la política, de ver qué contenido tiene, pasamos a la revisión y a la aprobación. Una vez redactada, la política de prevención debe ser revisada y aprobada por la alta dirección de la empresa, así como por los representantes de los trabajadores, si los hubiera. También debe haber, muy importante, una comunicación y difusión de esta política preventiva. Es decir, hay que comunicar la política de prevención de riesgos laborales a todos los niveles de la organización, asegurándonos de que todos los empleados comprendan su contenido y su importancia y su relevancia para su trabajo diario, ¿vale? Además de los propios trabajadores de la empresa, a la empresa también le de alguna forma le conviene que esta política preventiva la conozcan pues colaboradores de la propia empresa, otras empresas, etcétera. Entonces, tenemos que intentar comunicar y difundir esta política de la mejor forma posible, es decir, no solo ponerlo, por ejemplo, en la intranet o en un o en un sitio donde solo la puedan ver los trabajadores, ¿vale? Sino que podríamos ponerlo en la web de la empresa, etcétera. Después tendríamos la implementación y seguimiento, implementar la política de prevención de riesgos laborales en toda la empresa y establecer mecanismos para monitorear su cumplimiento y efectividad. Esto puede incluir la asignación de responsabilidades específicas, la realización de auditorías internas y la revisión periódica de la política. Y revisión y actualización. Revisar y actualizar la política de prevención regularmente para asegurarnos de que siga siendo relevante y efectiva en un entorno laboral en constante cambio, ¿vale? Es importante pues, que sea un documento vivo que vaya evolucionando con la normativa, ¿no? Y con la empresa y con los posibles riesgos que puedan ir cambiando dentro de la empresa. Muy importante tenerla actualizada y que sea un documento vivo que esté en constante evolución. Y ahora ya pasamos al punto 3. ¿Alguna duda hasta el momento? Voy a ver si tenéis algún mensaje en el chat. Dice Juan Ignacio, hace unos años se entregaba la política con alguna nómina de los trabajadores. ¿Se debe seguir poniendo a la vista de los trabajadores en algún tablón de comunicaciones? Sí. Em, Sí, Juan Ignacio, además de la propia intranet o en la propia página web, estaría bien que también estuviese pues, en los tablones de comunicaciones, los tablones de anuncio de las empresas, lo más expuesta posible, ¿vale? Ya cada empresa pues elige la forma en que lo va a comunicar. ¿De acuerdo? No existe o sea, por normativa como tal, no existe una forma en concreto de hacerlo, pero sí que se recomienda que esté lo más disponible posible para que todos los trabajadores, los miembros de la empresa puedan consultarla en cualquier momento o incluso personas ajenas a la propia empresa. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos adelante con el punto tercero de esta clase, en donde ya vamos a entrar un poquito más en materia sobre los procedimientos, ¿vale? Estos procedimientos que van a estar todos redactados dentro del plan de prevención. Los procesos, prácticas o procedimientos, como se quieran llamar, son el punto clave del plan de prevención desde el punto de vista de su operatividad, es decir, de cómo se realizan, cómo se hacen las cosas, de cómo se operan, ¿vale? Ya que es pues, la descripción de los procedimientos donde se incluye pues, toda la información de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Es como si fuera un manual de instrucciones, ¿vale?
Esto pues será para cada área de la prevención, permitiendo así pues el correcto funcionamiento del sistema de gestión de la prevención en la empresa. Entonces, ¿qué características deben tener estos procedimientos? En primer lugar, pues lo primero, muy importante, deben estar vigentes, es decir, la descripción del procedimiento debe estar siempre actualizada, no que no se hayan revisado y hayan cosas que hayan podido cambiar y no estén actualizadas en los procedimientos. Deben estar vigentes. Deben tener una definición clara de las funciones que se realizan dentro de estos procedimientos y de los destinatarios, a quién van dirigidos, ¿vale? Debe tener una descripción precisa de su finalidad, para qué son. Debe tener un desarrollo del contenido del procedimiento y debe hacer toda la relación a todas las referencias necesarias eh, que sean específicas para lo que estamos describiendo en concreto, ¿vale? Si necesitamos que se vea escrito que debe hacerse referencia pues, a una normativa concreta, a un número de teléfono concreto de información o a una web en la que se puede consultar información aparte, etcétera, pues todo ese tipo de relaciones de referencias deben relacionarse en el procedimiento, ¿vale? Entonces, dentro del plan de prevención de una empresa, pues podemos tener redactados una variedad importantes de procedimientos de prevención. Ya será según el tipo de empresa de la que se trate, veremos unos tipos de procedimientos u otros, como hablaba Juan Ignacio anteriormente, ¿vale? Pero algunos de estos procedimientos más generales o básicos pues, podrían ser estos que vemos aquí, que son los que vamos a explicar un poquito hoy, ¿vale? No os voy a explicar el procedimiento en sí, ni voy a redactaros cómo sería un procedimiento, cada uno de estos procedimientos en sí, pero sí como una guía o un guión que se podría seguir para llevar a cabo este procedimiento, porque ya después cada empresa, dependiendo del tipo de actividad, tipo de empleados que tenga y demás, pues lo podrá adaptar a sus necesidades, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, pues vamos a ver hoy procedimientos de formación preventiva a los trabajadores, procedimiento de actuación en caso de emergencia, procedimiento de trabajadores de qué hacer con los trabajadores con características especiales, procedimiento de cómo llevar la vigilancia de la salud de los trabajadores, procedimiento de cómo gestionar la siniestralidad en una empresa y la notificación de los siniestros, por ejemplo. Procedimiento de coordinación de las actividades empresariales, que también son muy importantes, procedimiento de entrega y el uso de EPIs, cómo se gestiona todo esto, y procedimiento de gestión de la documentación. Estos son los 8 procedimientos de los cuales os voy a hacer una pequeña guía de cómo podrían llevarse a cabo estos 8 procedimientos, pero como os decía, existen muchos otros procedimientos dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Luego, como decía el compañero, pues también van a existir procedimientos más específicos en los que se proporcionan pues, instrucciones detalladas a los trabajadores sobre cómo llevar a cabo pues, actividades de forma segura, pues, por ejemplo, lo que decía el compañero, o otro ejemplo, un procedimiento para el manejo seguro de sustancias químicas, o procedimiento para trabajo en altura, etcétera, ¿vale? Vale, pues seguimos. Vamos a comenzar con el primero de los procedimientos, que sería el procedimiento de formación preventiva a los trabajadores. Recordemos que la formación sobre prevención deberá facilitarse a los trabajadores eh, y porque es obligatoria, lo indica la propia ley, ¿no? En el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se indica que debe ser así. Y esta formación pues, se deberá realizar en el momento de su incorporación a la empresa o
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Pues cómo debemos formar a todos los trabajadores que comienzan a trabajar en nuestra empresa por primera vez o cuando existe algún cambio significativo, em, pues debemos realizar una gestión de cómo vamos a realizar esta formación a los trabajadores, ¿vale? Entonces yo os explico aquí mm, de forma muy breve cuáles serían algunas fases para que hay que tener en cuenta para la redacción de ese procedimiento sobre la formación preventiva de los trabajadores. Empezaríamos con una fase muy importante de identificación de necesidades de formación, ¿vale? Entonces la empresa va a realizar una evaluación en primer lugar de riesgos para identificar las áreas en las que los trabajadores necesitan formación preventiva. Eso puede incluir pues, riesgos específicos del sector como manipulación de productos químicos, uso de maquinaria, procedimientos de emergencia, entre otros. Como os decía, todo el plan de prevención al final se sustenta en la evaluación de riesgos, porque si no sabemos, no hemos identificado los riesgos, no sabemos a qué riesgos están expuestos nuestros trabajadores, no sabemos tampoco sobre qué hay que formar a estos trabajadores en materias de prevención, ¿de acuerdo? Pues como os decía, por ello la evaluación es tan importante. Luego pasaríamos a una fase de desarrollo del plan de formación, es decir, con base en la evaluación de riesgos que hemos hecho inicialmente, pues se elabora un plan de formación que incluye los temas a abordar, los empleados que deben recibir la formación, los métodos de enseñanza y los recursos necesarios, ¿vale? Luego ya pasaríamos a una fase de selección de materiales de formación, es decir, vamos a elegir em, o también vamos a desarrollar aquellos materiales de formación adecuados para presentar los temas identificados en el plan de formación que hemos hecho anteriormente. Y estos pueden incluir pues, manuales, presentaciones, vídeos, simulaciones. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, pues sesiones de realidad virtual, etcétera. ¿De acuerdo? Ya cada empresa, dependiendo de su temática y demás, pues irá eligiendo o desarrollando los materiales que necesiten para ello. Vale, pasamos también a una fase de impartición ya de la formación, ¿vale? Pasamos ya directamente a la fase de impartición de la formación, donde se lleva a cabo la formación pues, de acuerdo con el plan establecido. Y esto puede incluir pues, sesiones presenciales, sesiones online, talleres prácticos, charlas de seguridad, entre otros métodos. Pasaremos después al registro y al seguimiento, que lo cual también es muy importante, llevar a cabo un registro y un seguimiento de a quién se le está impartiendo toda esta formación. Se va a mantener un registro de los empleados que han recibido la formación preventiva, así como de los temas tratados y las fechas de la formación, ¿vale? Se realiza un seguimiento para asegurarse de que todos los trabajadores reciban la formación requerida de manera oportuna, de manera que todos los empleados pues que hayan recibido esta formación pues va a quedar registrado y archivado por fecha de la formación en unos albaranes pues, de entrega de los cursos de formación. Pasamos ya a la fase de actualización de la formación. Se tendrá que revisar periódicamente el plan de formación para asegurarse de que esté actualizado y de que refleje los cambios en los riesgos laborales, las regulaciones y las mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Y se proporciona pues una formación adicional o actualizaciones a los trabajadores según vaya siendo necesario. También debe existir una fase de comunicación de información relevante en la cual pues, se va a establecer los canales de comunicación efectivos, que como decíamos pueden ser los tablones de noticias, el mail, las reuniones, la intranet. Pues cada empresa implementará en sus propios canales de comunicación, ¿no? Y estos canales nos servirán para informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales, los procedimientos de seguridad, las políticas de la empresa y otros temas relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo.
También tendremos que tener en cuenta la participación de los trabajadores. Se va a fomentar la participación activa de los trabajadores en el proceso de formación y en la identificación y mitigación de los riesgos en el lugar de trabajo, por lo cual tendremos que estar con las orejas muy abiertas, ¿no? Para escuchar pues toda aquella participación de los trabajadores que nos tengan que indicar pues si algo en el procedimiento de trabajo que realizan se ha modificado, han creado algún riesgo nuevo, todo eso que se vaya modificando y que sea necesario trasladar a la formación de los trabajadores. También haremos la evaluación de la eficacia del plan formativo, en el cual se realizan pues, las evaluaciones periódicas para medir la eficacia de la formación preventiva en la reducción de accidentes, lesiones en el trabajo, así como en la promoción de una cultura de seguridad en la empresa, ¿vale? Y por último, pues una mejora continua donde se utilizan los resultados de las evaluaciones de la eficacia para identificar las áreas de mejora en el programa de formación y donde se implementarán las acciones correctivas según sea necesario. Bien, pues hasta aquí el procedimiento sobre la formación preventiva. Y ahora vamos al siguiente procedimiento que vamos a explicar hoy, en, que va a ir sobre la actuación en caso de emergencia en una empresa, ¿vale? En este procedimiento, pues deberá describirse a fin de cumplir el requerimiento legal relativo a la organización de la actuación en caso de producirse una situación de emergencia en la empresa, ¿vale? Entonces, un procedimiento básico para actuación de emergencia o riesgo grave inminente en una empresa podría ser el siguiente, o sea, el guión de ese procedimiento, por así decirlo. Una planificación de emergencias, lo primero. eh, es decir, lo primero es desarrollar un plan de emergencia que incluya procedimientos claros y detallados para resolver diferentes tipos de emergencias y riesgos graves inminentes, ¿no? Que puedan ocurrir en el lugar de trabajo. Recordemos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a analizar las posibles situaciones de emergencia que pudieran presentarse en la empresa, ¿vale? Por lo tanto, una segunda fase sería la de identificación de riesgos y escenarios de emergencia. Se identificarán los posibles riesgos y escenarios de emergencia que podrían ocurrir en la empresa, como por ejemplo pues, incendios, fugas químicas, accidentes industriales, amenazas de seguridad, etcétera, así como adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios. Pero esto lo veremos más adelante, ¿vale? También tendremos que hacer un apartado en este procedimiento sobre la designación de responsabilidades, es decir, se designarán claramente las responsabilidades y funciones de cada empleado y miembro del equipo ante emergencias. Y se van a designar pues, las personas encargadas de coordinar la respuesta a la emergencia y comunicarse con las autoridades pertinentes y asegurar la evaluación segura, la evacuación segura de los trabajadores. Como ya sabéis, esta organización de emergencia mediante la designación de diferentes responsables, ¿no? Se llama equipo de emergencia, pues entre estos responsables de, que se designan, pues habría que definir quién es el jefe de emergencia, que es el responsable máximo, el jefe de intervención, que dirige las operaciones en la emergencia, el centro de control, el equipo de primera intervención, el equipo de segunda intervención, el equipo de alarma y evacuación, el equipo de primeros auxilios, etcétera. Bueno, es simplemente un recordatorio de lo que ya habéis estudiado en la asignatura de planes de emergencia, pero bueno, que eso que hay que definir claramente en la organización de la emergencia, pues quiénes son todos estos responsables. Bien, pues vamos a la actuación, seguimos con la actuación en caso de emergencia. Otro punto clave sería la comunicación y alerta.
Se establecen pues los sistemas de comunicación y alerta para notificar a los empleados sobre la emergencia y las acciones que se deben tomar. Y se establece un sistema de alarma que puede activarse para alertar a los trabajadores en caso de emergencia. Luego también habrá otro apartado que sea el de acciones de respuesta. Es decir, se van a detallar las acciones específicas que se van a realizar y que deben tomar los empleados en caso de emergencia, como por ejemplo la evacuación del edificio, la activación de extintores, el cierre de válvulas de gas, entre otros. Pues todos estos posibles acciones o respuestas deberán estar muy bien detalladas y muy bien descritas en el procedimiento sobre actuaciones en caso de emergencia, ¿de acuerdo? Como os recuerdo, esto solamente es un guión de cómo debemos abordar esta redacción, pero la redacción real va a ser mucho más concreta y mucho más descriptiva. También se va a proporcionar la capacitación regular de los empleados sobre cómo actuar en situaciones de emergencia, es decir, dónde está la salida de emergencia, las rutas de evacuación, el manejo de extintores, etcétera. Tendrá que haber también un apartado donde describamos la evacuación, cómo se va a realizar la evacuación y los puntos de encuentro. Es decir, se establecen unas rutas de evacuación claramente señalizadas y se designan puntos de encuentro seguros fuera del edificio o del área afectada por la emergencia. Y se realizan simulacros periódicos de evacuación para familiarizar a los empleados con los procedimientos de emergencia y mejorar así su preparación si llega el caso real, ¿vale? Por último, bueno, por último no, así la asistencia médica y los primeros auxilios, que se designarán personas capacitadas en primeros auxilios y se establece un área designada para la prestación de asistencia médica a los empleados heridos durante la emergencia. Todo eso deberá quedar descrito eh, muy concretamente. También se explicará en este procedimiento cómo se deberán realizar las notificaciones a las autoridades competentes, es decir, en caso de emergencia grave, pues se notifica de inmediato a las autoridades competentes como los servicios de emergencia locales, los bomberos o la policía para solicitar ayuda adicional si es necesario, ¿vale? En el procedimiento, por tanto, ha de quedar claro cuáles son las autoridades a las que hay que dar aviso, cuáles son estos números de teléfono donde hay que avisar, etcétera. Un registro y revisión. Se va a registrar y se va a documentar cada incidente que ha ocurrido en la emergencia, incluyendo pues, las acciones tomadas, los tiempos de respuesta y cualquier lección aprendida que podamos guardar para mejorar en un futuro el plan de emergencia. Y por último, revisión y mejora continua. Como siempre, se revisa periódicamente el plan de emergencia y se realizan actualizaciones según sea necesario para garantizar su efectividad y adaptación a los cambios en el entorno laboral. Dice Juan Ignacio, si tenemos hecho un plan de emergencia, ¿sirve para sustituir al procedimiento? El plan de emergencias el plan de emergencia sí, sí, va a ser casi un procedimiento, claro, ese va a ser el procedimiento. Em, pero no está de más también pues tener un poco, aunque esté el plan de emergencia como tal, un procedimiento de cómo llevar a cabo, de explicar un poco más detenidamente si cabe qué tiene que hacer cada responsable y como tenerlo más procedimentado, más descrito si cabe, ¿de acuerdo? Eso es, complementario. Vale, pues hemos acabado con el procedimiento de la actuación en caso de emergencia y vamos a ver ahora el procedimiento de trabajadores con características especiales, ¿vale? Bien, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales especifica una serie de obligaciones concretas del empresario con respecto a determinados colectivos de trabajadores que podemos denominar trabajadores con características especiales. Y estos trabajadores se diferencian a su vez en dos grandes grupos.
Por una parte tenemos a los trabajadores de ETT, de empresas de trabajo temporal, cuya situación se contempla en el artículo 28 de la Ley de Prevención. Específicamente esto se regula en el Real Decreto 216/99, si no recuerdo mal. Y por otra parte, dentro de los trabajadores con características especiales, tenemos a los trabajadores especialmente sensibles, ¿vale? Según la ley, un trabajador especialmente sensible es aquel que por sus características personales o estado biológico conocido, pues incluidos aquellos que tengan reconocido algún tipo de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo que realizan. Y dentro de estos trabajadores especialmente sensibles, pues tenemos, según sus particularidades, pues trabajadores con discapacidad, están por otro lado las embarazadas o las madres en periodo de lactancia, y por otra parte están los menores de edad, ¿de acuerdo? Esto es para que sepamos en qué consisten en sí los trabajadores con características especiales y qué tipo de procedimientos hay que llevar para gestionar a este tipo de trabajadores cuando lo tenemos en nuestra plantilla. Pues vamos a verlos a continuación. Primero tendríamos la primera fase, por supuesto. Tendríamos que identificar si tenemos algún trabajador de estas características en nuestra plantilla, ¿no? Entonces, el Departamento de Recursos Humanos y el Servicio de Prevención de la empresa van a identificar a los trabajadores que tienen características especiales que pueden requerir medidas específicas de prevención. Ese sería el primer paso. Ya luego pasamos a la evaluación de los riesgos. Se realizará pues una evaluación de riesgos laborales específica para cada trabajador con características especiales, considerando sus condiciones de salud, las habilidades físicas, las capacidades cognitivas y cualquier otra característica relevante que sirva pues para la identificación de los riesgos a los que puedan estar expuestos, ¿vale? Después pasaríamos a un paso a un apartado de adaptación del puesto de trabajo. Es decir, el puesto siempre se va a adaptar al trabajador y no al revés, ¿de acuerdo? Como ya vimos en la sesión de introducción, se analiza la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo, las herramientas, los equipos y los métodos de trabajo para asegurar que sean seguros y accesibles para los trabajadores con características especiales. Y además se podrán pues, realizar ajustes ergonómicos, es decir, analizar los puestos a nivel ergonómico con algunos de esos métodos que veíamos el otro día en la sesión de introducción. Y se realizarán pues, los cambios en la organización del trabajo o la provisión de ayudas técnicas según sea necesario en cada caso. Vale, también tendríamos que tener un apartado sobre capacitación y formación de estos trabajadores. Se va a proporcionar una capacitación y formación específica a los trabajadores con características especiales para que puedan desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz. Se les instruye sobre los riesgos asociados en su trabajo y cómo prevenir lesiones y enfermedades laborales en esta capacitación, ¿vale? Por otra parte, tendríamos la planificación de la actividad preventiva. Se va a desarrollar un plan de actividad preventiva específico para los trabajadores con características especiales, que incluye medidas de prevención, protocolos de actuación en caso de emergencia, seguimiento periódico de su salud y seguridad en el trabajo, etc. También tendríamos una fase de supervisión y seguimiento. Se va a asignar un responsable para supervisar de manera regular las condiciones de trabajo de los empleados con características especiales y verificar que se están implementando las medidas preventivas adecuadas. Se realizará también un seguimiento de la salud de estos trabajadores de manera periódica para detectar posibles efectos adversos relacionados con su trabajo. Será muy importante también tener en cuenta la participación y la consulta de estos trabajadores. Fomentará la participación activa de los trabajadores con características especiales en la identificación de riesgos, la planificación de medidas preventivas y la evaluación de su efectividad. Y se les va a consultar regularmente sobre su experiencia en el trabajo y cualquier dificultad o preocupación que puedan tener. Y como siempre, pues una revisión y mejora continua
del sistema, ¿vale? Se revisa periódicamente el procedimiento de gestión de trabajadores con características especiales para identificar las áreas de mejora y asegurar de que estén cumpliéndose los estándares de seguridad y salud laboral, siempre con el fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de estos trabajadores que son pues un poco más sensibles. Bien, pues pasamos ahora al procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿vale? La vigilancia de la salud de los trabajadores es un proceso fundamental para garantizar un entorno laboral seguro y proteger la salud y el bienestar de los empleados. A continuación, vamos a presentar un procedimiento típico, ¿no? Em, que podríamos seguir en una empresa para llevar a cabo la vigilancia de la salud de estos trabajadores. Primero tendríamos que apoyarnos en la política y la planificación, es decir, la empresa debe establecer una política clara de vigilancia de la salud de los trabajadores en línea con, pues, con la normativa de seguridad y salud, ¿vale? Y se designará a un equipo o a una persona responsable de coordinar y gestionar el programa de vigilancia de la salud. Luego vamos a hacer, como no, una identificación de riesgos, es decir, la famosa evaluación de riesgos, para identificar los posibles riesgos para la salud a los que están expuestos los trabajadores en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, pues hacer audiometrías en trabajadores que estén trabajando en una fábrica con riesgos de ruido, u otro tipo de pruebas específicas a determinados riesgos, ¿no? Se van a considerar factores como la exposición a sustancias químicas, los agentes biológicos, los riesgos ergonómicos, los factores psicosociales, etcétera. Y por tanto se realizarán evaluaciones específicas sobre estos riesgos detectados. Y en consecuencia, según los resultados de esas evaluaciones, se realizarán también en la vigilancia de la salud, pues determinadas pruebas específicas. Determinación de necesidades de vigilancia de la salud. Pues basándonos en esta evaluación de riesgos, se determinarán los tipos de exámenes médicos y pruebas que los trabajadores deben realizarse periódicamente para detectar posibles problemas de salud relacionados con su trabajo, ¿vale? Es muy importante saber que tenemos que hacer exámenes médicos iniciales o preempleo. Es decir, antes de que un empleado comience a trabajar, se le realiza un examen médico inicial para establecer un punto de referencia sobre su estado de salud al ingresar en la empresa. Y luego ya tendremos los exámenes médicos periódicos. Se establecerá un programa de exámenes médicos periódicos basado en el tipo de riesgos laborables que hemos identificado en la evaluación, ¿vale? Entonces, estos exámenes médicos, como decíamos, si se trata de un un trabajador de una industria donde el ruido es un riesgo importante, pues, por ejemplo, ese examen médico tendrá audiometría. Si, por ejemplo, se trata de un trabajador de una minería, pues se hará hincapié en el examen médico, pues en la valoración de la función respiratoria, ¿vale? A la exposición a agentes químicos como el polvo de sílice. Pues todo eso se irá teniendo muy en cuenta. Entonces se va a establecer un programa de exámenes médicos periódicos basado en el tipo de riesgos laborales identificados y estos exámenes pues, pueden incluir pruebas de audición, visión, evaluaciones de la función pulmonar, análisis de sangre y orina, entre otros, según la naturaleza del trabajo y de los riesgos asociados. Luego tendremos que hacer también un seguimiento de la salud de los trabajadores. Es decir, los resultados de los exámenes médicos periódicos se registrarán y se compararán con los resultados anteriores para identificar cualquier cambio o tendencia preocupante en la salud de los trabajadores. Por eso tenemos que tener como control, ¿no? El examen médico inicial, que es desde donde partimos, el estado de salud del trabajador desde donde parte y para poderlos comparar un poco en los sucesivos exámenes médicos.
llevando así pues un seguimiento de cada trabajador y comparando los resultados de los exámenes médicos iniciales con los periódicos. Luego tendremos acciones correctivas y de seguimiento. Si se detectan problemas de salud o cambios significativos, pues se van a tomar medidas correctivas para proteger la salud del trabajador y prevenir el empeoramiento de aquellos problemas que se hayan dado. Y se proporcionará también un seguimiento médico y se realizarán ajustes en las condiciones de trabajo si fuera necesario para reducir los riesgos para la salud. Muy importante tener en cuenta también la confidencialidad y el cumplimiento legal, es decir, se ha de garantizar la confidencialidad de los registros médicos de los trabajadores en cumplimiento con las regulaciones de privacidad y protección de datos. Sabemos que los datos médicos de los trabajadores son totalmente o deben ser totalmente confidenciales y por lo tanto hay que tener en cuenta esta gestión de la información de la vigilancia de la salud, ¿vale? Entonces la empresa debe cumplir con todas las leyes y regulaciones pertinentes relacionadas con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Dentro de este procedimiento de vigilancia de la salud también tendremos que tener en cuenta la capacitación y sensibilización, es decir, se ofrece capacitación y sensibilización a los trabajadores sobre la importancia de la vigilancia de la salud, cómo acceder a los servicios médicos disponibles y cómo informar sobre problemas de salud relacionados con el trabajo. Es decir, debemos sensibilizar nosotros como técnicos a los trabajadores para animarlos de alguna forma, aunque ya sabemos que los exámenes médicos no son obligatorios, pero nosotros como profesionales de la prevención debemos animar a los trabajadores a que se realicen los reconocimientos médicos, aunque sean voluntarios, ¿de acuerdo? Y por último, como siempre, la revisión y mejora del procedimiento para mantener actualizado y de forma eficaz esta protección de la salud de los trabajadores. ¿Alguna duda hasta el momento? Mm, vale, vale. De acuerdo, pues seguimos adelante. Pasamos a otro procedimiento que vamos a ver en esta sesión, que es el procedimiento de gestión de la siniestralidad. ¿Vale? Pues un procedimiento básico para la gestión de la siniestralidad en la empresa o un guión para desarrollarlo ya realmente de forma descriptiva podría ser el siguiente. Primero, tendríamos que tener, una vez que se ha producido un siniestro, un accidente en nuestra empresa, tendríamos que tener muy claro cómo se deben realizar la notificación de los siniestros. Es decir, todos los empleados deben notificar inmediatamente cualquier incidente, que son los accidentes sin lesión, o accidente laboral, a su supervisor o al departamento de recursos humanos según las políticas de la empresa, ¿vale? Y esto pues debe estar muy bien descrito para que, y muy bien informado a los trabajadores para que ellos no tengan duda de cómo se deben realizar. Luego tendremos también una fase de registro de incidentes. El Departamento de Recursos Humanos o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, si lo hubiera, se va a encargar de registrar todos los incidentes y accidentes reportados, independientemente de su gravedad. Y esto pues se hará principalmente a través de la aplicación o de la plataforma del sistema Delta, ¿vale? Esta notificación. El sistema Delta, que lo veremos a continuación, cómo funciona un poquito y en qué consiste, sus siglas vienen de la Declaración Electrónica de los Trabajadores Accidentados y es una aplicación o una plataforma em, que sirve para la comunicación de los accidentes de trabajo a la administración pública, en concreto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿vale? Luego también tendremos que tener un apartado ay, perdón, me, me he pasado, me he ido para adelante sin querer. Vale, tendremos que tener un apartado de investigación de los siniestros. Se asignará un equipo o una persona responsable de llevar a cabo una investigación exhaustiva de cada incidente o accidente
Y la investigación pues, debe incluir la recopilación de toda la información, entrevistas con los testigos, análisis de causas subyacentes y determinación de medidas preventivas. Vale, ahora sí pasamos al apartado de análisis de la causa raíz del accidente, donde veremos pues, que tenemos que tener un equipo de investigación, como indicamos, que identificará las causas raíz de cada incidente o accidente para comprender por qué ocurrió y cómo prevenir em, que vuelva a suceder en el futuro. Pues todo esto deberá ir muy procedimentado, qué metodologías deben seguir para este análisis de causa raíz, cómo se debe hacer, etcétera. Luego tendríamos acciones correctivas, basándonos en el análisis de causa raíz, se desarrollarán e implementarán acciones correctivas específicas para abordar las deficiencias identificadas y prevenir futuros incidentes similares. Estas acciones pueden incluir cambios en los procedimientos de trabajo, mejoras en la capacitación del personal, modificaciones en el equipo o entorno de trabajo, entre otros, etc. Y también tendremos un seguimiento y verificación, donde se realizará un seguimiento para garantizar que las acciones correctivas se implementen según lo planteado y que sean efectivas en la prevención de futuros incidentes, y además se establecerán sistemas de seguimiento y verificación para evaluar continuamente la eficacia de las medidas adoptadas. Vale. También muy importante en el tema de la gestión de la siniestralidad, tener en cuenta y tener procedimentado pues la comunicación interna, ¿vale? Informará a todos los empleados sobre los resultados de la investigación, las acciones correctivas tomadas y cualquier cambio en los procedimientos o políticas como resultado del incidente sucedido. También tendremos que gestionar y procedimentar la documentación y el registro del accidente o incidente. Es decir, se mantendrá una documentación detallada de todos los incidentes, que como os decía son los accidentes blancos o sin lesiones, las investigaciones, las acciones correctivas y el seguimiento realizado conforme a los requisitos legales y reglamentarios. Y los análisis de las tendencias también tendría que aparecer dentro de la gestión de la siniestralidad, pues se analizarán periódicamente los datos de siniestralidad para identificar tendencias, las áreas de riesgos y oportunidades de mejora adicionales en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir un poco, pues, si la tendencia en los incidentes o accidentes producidos en la empresa han ido a menos o por el contrario, durante unos meses en concreto se han ido en ascenso. Este tipo de tendencias tenemos que tenerlas siempre muy en cuenta a la hora de la gestión de la siniestralidad en la empresa. Y por último, pues el apartado de revisión y mejora continua. Voy a ver que hay algún mensaje en el chat. El modelo Delta es necesario para que la multa te dé baja por el accidente, ¿no? Ahora vamos a ver un poco en qué consiste el modelo Delta y demás, pero sí, esto tiene que estar notificado, es que la empresa tiene obligación de notificar los accidentes y sobre todo los que tienen baja, los que causan baja, a través del sistema Delta. Ahora vamos a ir a ver un poco en qué consiste el sistema Delta. Bien, pues como preguntaba Rocío sobre el sistema Delta, aquí os he preparado un poquito para que os suene, no es algo que vaya a entrar en el examen ni nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues para que os suene, por si alguna vez os tenéis que enfrentar, ojalá que no, por lo menos no en muchas ocasiones, a tener que notificar pues un accidente a la autoridad laboral de la administración pública, ¿de acuerdo? Pues en esto consiste el sistema Delta y vamos a ver cuáles son sus ventajas, qué documentos se pueden presentar en este sistema y demás, ¿de acuerdo? Delta
Es un sistema de notificación electrónica de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Que se utiliza en varios países, especialmente en España, que es lo que nos importa a nosotros. De esta forma, pues las empresas pueden notificarla a la administración pública, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los accidentes de trabajo producidos a través de una plataforma o una aplicación, que es esta del sistema Delta, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas nos proporciona este sistema o esta aplicación? Pues se va a simplificar la comunicación de los accidentes de trabajo de forma rápida y eficiente. El tratamiento de la información es totalmente confidencial, ¿vale? Se reduce, por tanto, los costes, ya que esta comunicación pues, se hace por internet, de forma online, no hay que desplazarse, no hay que imprimir documentación, nada más. Se disminuyen los tiempos de trámite porque la documentación además se puede firmar electrónicamente, ¿vale? ¿Y qué documentos podemos presentar a través del sistema Delta? Pues existen varios documentos dependiendo del tipo de accidente que se haya producido. Por una parte tendríamos el documento PAT, PAT, parte de accidentes de trabajo con baja, que es obligatorio cumplimentarlo, ¿vale? Luego tendríamos también el documento URG, que es la comunicación urgente, y esto es para los accidentes graves o muy graves. Luego tendríamos también el tipo de documento RATSB, que es la relación de los accidentes de trabajo sin baja. El documento AF, que es la relación de altas o de fallecimientos, que se ha de cumplimentar todos los meses, ¿vale? Como veis, existen diferentes tipos de documentos según pues, el tipo de accidente eh, re- mm, que se haya producido. ¿Y cómo se notifican los accidentes a través de Delta? Esto, como ya decíamos, es obligatorio, lo tienen que realizar todas las empresas, por lo tanto, el acceso al sistema Delta lo realizan los empleadores, es decir, los empresarios y los servicios médicos que atienden a los trabajadores lesionados. Estos deberán estar registrados en este sistema Delta para poder notificar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿vale? La notificación del PAD, del parte de accidente de trabajo con baja, ha de hacerse en un plazo de 5 días hábiles desde que se produce el accidente o desde la baja médica, ¿vale? Pero si fuera un accidente grave o muy grave, es decir, que eh, se haya podido incluso tener fallecidos, pues se ha de notificar un parte, que sería el URG, urgente, con un plazo máximo de 24 horas, ¿vale? Entonces, el acceso por parte del empleador, pues en caso de un accidente de trabajo, el empleador o su representante designado debe acceder al sistema Delta a través de la plataforma electrónica. Se va a tener que completar el formulario de notificación, es decir, una vez dentro del sistema Delta, el empleador completa un formulario de notificación de accidente de trabajo, proporcionando detalles sobre el incidente, incluyendo pues, la fecha en la que se ha producido, la hora, el lugar, la descripción de la lesión, los datos del trabajador, etc. Además, el informe del parte pues, debe contener todos los datos de la empresa, la razón social de esta, ¿de acuerdo? Y luego ya pasaríamos al envío de la notificación. Una vez que se completan todos los campos obligatorios del formulario de notificación, pues el empleador envía electrónicamente la notificación al sistema Delta, ¿vale? Siguiendo los pasos de notificación a través del sistema Delta, tendríamos ya el quinto paso sería la recepción y procesamiento de la notificación, es decir, la autoridad laboral correspondiente, en este caso el INS, pues recibe la notificación del incidente de trabajo a través del sistema Delta y la procesa en consecuencia, ¿vale? Confirmación y seguimiento. Después de recibir la notificación, pues la autoridad laboral puede confirmar la recepción y comenzar el proceso de seguimiento del caso, que puede incluir pues, investigaciones de accidente y evaluaciones médicas.
Acceso del trabajador. Pues el trabajador, acceso del trabajador me refiero al propio sistema Delta, ¿vale? El trabajador afectado también va a poder acceder al sistema Delta para seguir el proceso de su caso, ¿vale? Proporcionar información adicional si fuera necesario y estar informado sobre sus derechos y beneficios en relación con el accidente de trabajo. Es decir, él no va a poder notificar como tal el accidente o incidente, pero sí que va a poder entrar para seguir un poco, para hacer un poco de seguimiento al proceso de su caso y si fuera necesario, pues aportar alguna información adicional que él sepa y no esté indicada, ¿vale? Y documentación y archivo. Toda la documentación relacionada con el accidente de trabajo, incluida la notificación inicial, los informes médicos, las decisiones administrativas, etcétera, pues se van a archivar y gestionar electrónicamente a través de este sistema Delta. Por lo tanto, el sistema Delta facilita la notificación de los accidentes laborales, pudiendo realizar todos los trámites de forma online e incluso también a través de la firma electrónica, por lo que todo va a ser más rápido, más sencillo y más eficiente. ¿Vale? Vale, pues habiendo dejado atrás el procedimiento sobre la gestión de la siniestralidad, donde hemos visto como parte del procedimiento puede ser la notificación a través del sistema Delta de los incidentes y accidentes que se producen en la empresa, vamos a seguir con los tres procedimientos que nos quedan. Uno de ellos va a ser el procedimiento de coordinación de actividades empresariales. A veces las empresas pues, necesitan subcontratar los servicios de otras, eso ya lo sabéis. Esto conlleva que trabajadores de distintas compañías, ¿no? pues tengan que coincidir en un mismo centro de trabajo. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues por ley, las empresas que coinciden en un mismo lugar físico deben coordinarse y para ello deben intercambiar documentación e información de prevención de riesgos laborales para que todo funcione correctamente. Pongamos un ejemplo, imaginemos un supermercado que por una parte necesita reparar cámaras frigoríficas y por otra parte necesitan también, y en el mismo tiempo, instalar equipos informáticos, ¿vale? Dentro del supermercado. Por lo tanto, vamos a encontrar que aparte de la propia empresa del supermercado, van a coincidir en el tiempo y en el espacio dos empresas diferentes, ¿vale? Y dos empresas especializadas. Entonces, el empresario principal, que sería en este caso el supermercado, tendrá que indicarles qué documentos tienen que aportar a estas empresas y los riesgos propios que tiene el propio supermercado, el propio local, ¿vale? Y las empresas contratadas pues, tendrán la obligación de facilitar la documentación requerida y los riesgos de su propia actividad laboral al supermercado. Entonces, una vez enviada la documentación pues en ambos sentidos, en ambas partes, las subcontratas podrán enviar ya a sus empleados al local, en este caso el supermercado, donde van a concurrir todas las empresas. ¿Vale? Entonces, la coordinación de actividades empresariales es un proceso crucial para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores cuando varias empresas operan en un mismo lugar de trabajo. Entonces vamos a ver pues, un procedimiento básico para llevar a cabo la coordinación de las actividades empresariales. ¿Vale? Podríamos empezar por un apartado de identificar las empresas involucradas. ¿Vale? Entonces lo primero que habría que hacer sería identificar todas las empresas que operan en un mismo lugar de trabajo o que llevan a cabo actividades conjuntas que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. Luego tendríamos la designación de los responsables. Es decir, designar un responsable de coordinar las actividades empresariales en el lugar de trabajo. Esta persona puede ser un representante de la empresa principal o un coordinador de seguridad designado. Luego tendríamos la recopilación de la información, pues esto que os contaba con el ejemplo, ¿no? Solicitar a cada empresa involucrada que proporcione la información detallada sobre las actividades que llevarán a cabo en, en- en el
lugar en común, ¿vale? Esa empresa en común donde van a trabajar y los riesgos asociados a ellas y los equipos utilizados, las medidas de prevención y protección que se tengan que implementar. Luego pasaremos a un análisis de los riesgos, es decir, se realizará un análisis de riesgos conjunto para identificar los peligros potenciales que pueden surgir de la interacción entre las actividades de las diferentes empresas y establecer medidas para mitigarlos. No solo hay que tener en cuenta por separado los riesgos que puedan producir em, las acciones o los trabajos de una empresa y de la otra, sino los riesgos que se derivan de la interacción de estas actividades, cuáles pueden ser incluso diferentes o amplificados, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego tendríamos la elaboración del plan de coordinación, es decir, desarrollar un plan de coordinación de actividades empresariales que incluya los procedimientos específicos a seguir para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores durante la realización de las actividades conjuntas. Pasaríamos a la comunicación y a la coordinación, establecer canales de comunicaciones claros y efectivos entre las empresas involucradas, así como con los trabajadores para asegurar una coordinación adecuada durante la ejecución de las actividades. Esto es muy importante que se establezcan estos canales de comunicación claros entre las empresas. Asignación de responsabilidades. Asignar responsabilidades específicas a cada empresa en relación con la implementación de las medidas de seguridad, la supervisión del cumplimiento de los protocolos establecidos y la respuesta a situaciones de emergencia. Luego también tendríamos una fase de formación y sensibilización donde tendríamos que proporcionar toda la formación y sensibilización oportuna a los trabajadores de todas las empresas involucradas sobre los riesgos asociados con las actividades conjuntas, así como las medidas de prevención y la protección, las protecciones adoptadas. Un seguimiento y evaluación, realizar un seguimiento continuo de las actividades empresariales coordinadas para asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos y evaluar la efectividad de las medidas de prevención implementadas. Y por último, como siempre, un proceso de revisión y mejora continua, ¿vale? Para que este proceso de coordinación de actividades empresariales esté siempre actualizado y teniendo en cuenta pues, los cambios en las actividades o los riesgos asociados. Bien, pues pasamos al séptimo procedimiento que vamos a ver hoy. Este es el penúltimo. Y aquí vamos a ver el procedimiento para la entrega de los EPIs a los trabajadores, el cual también pues, debe estar muy bien procedimentado para poder tener controlado siempre qué EPIs hemos repartido a los trabajadores, en qué estado están, etcétera. Entonces, el procedimiento básico para la empresa de equipos, para la entrega, perdón, de equipos de protección individual a los trabajadores en una empresa podría ser el que vamos a ver a continuación. Como les decía, esto tiene que ir todo muy procedimentado para que quede constancia a qué trabajadores se entregan los EPIs, en qué condiciones están, debe quedar todo registrado y protocolizado, pues indicando quién lo ha recibido, las condiciones del EPI entregado, etcétera. Los primeros pasos podrían ser pues, la identificación de las necesidades, como siempre ya vemos, partimos de la identificación de los riesgos y de una evaluación, porque si no sabemos a qué riesgos están expuestos nuestros trabajadores, no vamos a saber qué equipos de protección necesitan. Entonces, el Departamento de Seguridad y Salud Laboral va a identificar los puestos de trabajo y las tareas que requieren el uso de los equipos de protección individual según la evaluación de riesgos laborales. Debemos tener, por tanto, identificados los riesgos y las necesidades para poder dotar a los trabajadores de los EPIs necesarios. Entonces, después vamos a ver la selección de los EPIs adecuados según estas necesidades. Basándonos en la evaluación de riesgos laborales, pues se seleccionan los EPIs más adecuados para cada puesto de trabajo y tarea. Esto va a incluir, pues, entre otros cascos, pues, cascos, gafas de protección, guantes, calzado de seguridad, equipos de protección respiratoria,
em, tapones para los oídos, etcétera, ¿de acuerdo? Adquisición de EPIs sería otro de los pasos importantes a tener en cuenta en el procedimiento. El departamento de compras va a adquirir los EPIs que sean necesarios, pues siempre de proveedores confiables y certificados, que cumplan con las normativas de seguridad y salud laboral, ¿vale? Que tengan el marcado CE, que estén certificados, etcétera. Todo esto de ir muy procedimentado, muy bien descrito, para que el departamento de compras no tenga duda de qué tipos de EPIs pueden comprar y de qué tipos de EPIs no deben comprar, ¿vale? Luego tendremos que tener también un control del inventario de los EPIs, es decir, un registro, se va a llevar a cabo un registro actualizado del inventario de EPIs disponibles en la empresa, incluyendo pues, la cantidad, el tipo y el estado de cada, de cada EPI. Si están nuevos, si están usados, si hay que sustituirlos, etcétera. Todo esto debe estar bien inventariado. Luego ya pasamos a la entrega del EPI en sí, pues el responsable de seguridad y salud laboral o un designado o una persona designada va a realizar la entrega de los EPIs a los trabajadores. Se informa entonces a cada trabajador sobre el uso adecuado de los EPIs asignados, perdón, así como sobre su cuidado, mantenimiento y almacenamiento adecuado. Se va a proporcionar la capacitación sobre cómo ponerse y quitarse los EPIs correctamente para garantizar una protección efectiva, muy importante. Y se va también a hacer un registro y documentación de todo esto. Es decir, se va a mantener un registro detallado de la entrega de EPIs a cada trabajador, incluyendo pues, la fecha, el tipo de EPI entregado y la firma del trabajador que lo recibió. Todo esto va a aparecer en un albarán de entrega y el trabajador pues, tendrá que firmar dicho documento como que se le ha entregado los EPIs y para que quede constancia, ¿vale? Estos documentos se archivarán estos registros de entrega de EPIs para su referencia futura y para cumplir con los requisitos legales y normativas, por si viniera una inspección y nos lo pidiera en algún momento, pues que quede constancia de que ahí están los registros, de que se ha entregado a los EPIs a los trabajadores, de que el trabajador ha firmado su entrega, ¿vale? Luego pasamos a un apartado de reemplazo y renovación de estos EPIs. Se va a establecer un programa de revisión periódica de los EPIs para verificar su estado y funcionalidad, ¿vale? Y se reemplazarán los EPIs dañados, defectuosos o que hayan alcanzado el final de su vida útil, según las recomendaciones del fabricante y los procedimientos internos de la empresa. Por último, supervisión y seguimiento. ¿Vale? Se realizará un seguimiento regular para garantizar que los trabajadores utilicen los EPIs adecuadamente y que estén protegidos de manera efectiva. Y se fomentará pues, una cultura de seguridad donde se aliente a los trabajadores siempre a reportar cualquier problema o necesidad relacionada con los EPIs. Vale. Y ya vamos a por el último procedimiento que vamos a ver hoy en esta sesión y que es el procedimiento para la gestión de la documentación preventiva, ¿vale? Como ya hemos podido observar con todo lo que hemos visto hasta ahora en estos procedimientos, el plan de prevención, la política preventiva, etcétera, em, la propia prevención, el propio departamento de prevención se va a generar una ingente cantidad de documentación que debemos saber ordenar y gestionar, ¿vale? Para tenerla siempre a disposición cuando la necesitemos. Es por ello que se hace imprescindible pues, tener un procedimiento claro de gestión de la documentación y un guión para llevar a cabo o describir más detalladamente este procedimiento podría ser el siguiente. El primero sería la identificación de la documentación requerida. Identificar pues, los tipos de documentos necesarios para cumplir con las obligaciones legales y regulaciones en materia de prevención de riesgos laborales que pueden incluir pues, las políticas, los procedimientos, evaluaciones de riesgos, registros de formación, actas de reuniones del Comité de Seguridad y Salud,
en fin, miles de tipos de documentos que debemos identificar para poder realizarlos, ¿vale? Como pueden ser también el albarán de entrega de EPIs, etcétera. Luego tendríamos que hacer la designación de los responsables de llevar a cabo esta gestión de de la documentación preventiva, es decir, designar a un responsable o un equipo encargado de la gestión de la documentación de la PRL en la empresa, quien será responsable de supervisar pues, la creación, la revisión, la actualización, la distribución y el archivo de la documentación relacionada con la prevención de riesgos laborales. Luego tendríamos la elaboración en sí de los propios documentos, ¿vale? Es decir, ya hemos identificado qué documentos necesitamos, qué tipo de documentos necesitamos, hemos designado al responsable de hacer toda esta gestión de la documentación, pues ahora ya tenemos que elaborar los documentos. Esto sería desarrollar los documentos necesarios de acuerdo con las necesidades específicas de la empresa que hemos identificado al principio, ¿no? Y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, asegurando que sean claros, completos y comprensibles para todos los empleados. Es decir, si tengo que tener disponible pues, un documento modelo de recibir de un EPI, pues tengo que realizar ese modelo de documento, por lo que tengo que elaborarlo. Pasamos a un apartado de revisión y aprobación. Estableceríamos un proceso de revisión y aprobación para garantizar que todos los documentos de prevención de riesgos laborales sean revisados por el personal competente, incluyendo especialistas en seguridad y salud laboral, antes de su implementación y distribución. ¿Vale? Luego pasaríamos ya al apartado fase de distribución de la documentación, donde distribuiremos la documentación de prevención de riesgos laborales a todos los empleados pertinentes de la empresa, asegurándonos de que esté accesible siempre y disponible en todo momento para aquellos que lo necesiten, ¿vale? Distribuimos los documentos y nos aseguramos que estén accesibles y disponibles. Otra fase muy importante sería la actuación y revisión periódica. No nos podemos olvidar de ello. Es decir, establecer un programa de actualización y revisión periódica de la documentación de prevención de riesgos laborales para garantizar que esté siempre alineada con los cambios en la legislación, los procedimientos internos y las mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo en cada momento. Es decir, no podemos desarrollar todos esos documentos y dejarlos ahí olvidados en una carpeta. Estos documentos tienen que ser revisados y actualizados continuamente. No podemos tener, por tanto, documentación obsoleta con reglamentos que ya estén derogados o normativa que ya no esté en vigor. Por tanto, es importante que la documentación siempre esté actualizada y que se hagan revisiones periódicas de ella. Tendríamos que tener, por tanto, un control de las versiones de estos documentos. Tenemos que describir muy bien cómo vamos a hacer este control de versiones, implementar un sistema de control de versiones para gestionar las actualizaciones y revisiones de los documentos de prevención, asegurando que los empleados tengan acceso a la versión siempre más reciente en todo momento, que no tengamos, como decíamos, dentro de una carpeta versiones de un documento de hace 10 o 12 años, porque seguramente puedan estar obsoletas o no estén conforme a la normativa actual. Y si echamos manos de ellas pensando que está actualizado em, y se lo entregamos a una auditoría o se lo entregamos a un trabajador pensando en que está actualizado y no lo está, pues podemos tener un problema importante. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos a los últimos apartados de este procedimiento de gestión de la documentación, que sería el archivo y el almacenamiento seguro, para establecer un sistema de archivo y almacenamiento seguro para la documentación de prevención, asegurando su integridad, su confidencialidad y la disponibilidad cuando sea necesario para auditorías internas o externas. ¿Vale? Por último, por último sería la formación y sensibilización, es decir, proporcionar formación y sensibilización a los empleados sobre la importancia de la documentación de la prevención, así como sobre cómo acceder y utilizar todos estos documentos más relevantes en su trabajo diario. Y por último, auditoría y evaluaciones, realizar periódicamente pues, auditorías internas
para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la documentación de prevención e identificar posibles áreas de mejora y garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos legales y normativos. ¿Vale? Y hasta aquí, pues todos los procedimientos que hemos visto hoy, además de la política preventiva y de un poco una introducción sobre el plan de prevención. Y acabamos la clase de hoy. Cualquier duda, me indicáis por el chat. Vale, de acuerdo. Pues nada, de todas formas, como siempre, indicaros que si tenéis alguna duda a la hora de estudiar la, la asignatura, podéis consultarme en a mi mail. Os lo dejo aquí de nuevo. A ver. Dice Laura, para realizar todos estos procedimientos en una empresa, ¿de cuánto tiempo dispones? Pues hombre, Laura, esto cuanto antes esté hecho, mejor. De todas formas, como hablábamos, los procedimientos van a ser documentos que estén vivos, que puedan ir mejorándose y completándose según se va rodando, ¿vale? Pero, pues por lo menos para que en la primera auditoría que te realicen, em, la auditoría reglamentaria, pues estén estos procedimientos deberían estar, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues si no tenéis más dudas, lo dejamos aquí. Que paséis buena tarde. Gracias por haber asistido a la clase y como ya sabéis, estará grabada para que si necesitáis en cualquier momento visualizarla de nuevo para aquellos que no se han podido conectar, que puedan verla, ¿de acuerdo? Seguramente ya mañana por la mañana estará en la plataforma, en el aula virtual, ¿vale? Venga, muchas gracias, un saludo, que vaya muy bien.